Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior. Título 1. ¿Cómo se empalman las amenazas? Un solo ejemplo es poco para mostrar hasta qué punto están vinculadas las maniobras en ajedrez y cómo la más insignificante deficiencia táctica que ofrezca una posición suele producir verdaderos planes estratégicos que van acentuando su eficiencia progresivamente. La partida muestra también que es mejor asumir la ofensiva que mantenerse a la defensiva en ajedrez. El ataque se traduce generalmente en mayor agilidad con las piezas y es habitualmente un derivado de la ventaja en espacio. Como es natural, las piezas del bando atacante tienen un radio de acción mayor y pueden colocarse en situaciones más cómodas que las del bando atacado, y esto necesariamente debe permitir llegar a situaciones ventajosas en el final. Por otra parte, cuando un jugador que ataca se equivoca, generalmente solo pierde la iniciativa, pero cuando un jugador que se defiende incurre en un error, entonces el mal suele no tener remedio. Pero mejor es que este tema lo dejemos para ser considerado en toda su amplitud en alguna otra oportunidad, y comentemos ahora la partida de Capablanca y Blanco jugada por aquel en los albores de su vida ajedrecística. La disputó en el torneo de La Habana en 1913, más o menos en la fecha de su primera visita a la Argentina. En el comentario que sobre esta partida hace Cherón, la divide en tres fases distintas, que reproducimos por juzgarlas de interés. Dice así el notable teórico francés. Primera etapa. Las blancas inician un ataque que las negras no logran neutralizar sin dejar de crear una debilidad en su frente de peones. Segunda etapa. El ataque es rechazado, pero las blancas reagrupan sus piezas y las concentran sobre la debilidad que ellas han creado en el juego negro. Las piezas del segundo jugador son reducidas poco a poco a la defensa y comienza a verse atacada de parálisis progresiva. Tercera etapa. Las piezas negras están por completo inmovilizadas. Las blancas preparan entonces la rotura definitiva del frente adversario, merced a la superior movilidad de sus piezas, y realizan la maniobra antes de que las negras dispongan del tiempo necesario para coordinar las fuerzas de que disponen para resistirse. La gran creación de Capablanca. El detalle de la partida en el que haremos una síntesis de los análisis que publicaron Capablanca en Fundamentos del Ajedrez y Cherón en su libro, y a los que agregamos lo que a nosotros nos sugiere la lucha para adaptarla al tema que estamos tratando, será mucho más expresivo que toda explicación anterior. Veamos. Con las piezas blancas, Capablanca. Con las piezas negras, blanco. E4, E6, D4, D5, caballo C3, D por E4. Es una de las variantes más sólidas con que cuenta el negro en la defensa francesa, pero que tiene el defecto de brindar al blanco un tema estratégico desde el planteo. En este caso, hay ya una idea a desarrollar, que es la explotación del punto fuerte que el cuadro E5 ofrece. Pero como es nuestra norma hacer afirmaciones y darlas, estableceremos que debe considerarse punto fuerte a toda aquella casilla del tablero que pudiera ser un eficaz lugar para colocar una pieza, con poco riesgo de ser desalojada por peones adversarios. Además, en este caso se acentúa el hecho
porque la casilla E5 está precisamente en una columna abierta que dominarán las torres y la dama blanca, y adelante el punto E5. Hay un peón adversario. Esta posición típica acentúa la importancia de la posesión de ese punto, ya que las negras no pueden jugar cómodamente F6. F6 sin debilitar el peón de E6. Eso puede hacerse cuando el adversario tiene un peón en la columna que se va a debilitar. Después, este sirve de barrera para sus propias piezas, pero nunca cuando el peón sin apoyo queda en una columna abierta. En consecuencia, punto fuerte en el planteo es toda casilla que se halle delante de un peón adversario en una columna abierta. Las blancas continuaron con caballo por E4. Y acá vemos el punto fuerte, E5, están en una columna semiabierta, defendido por un peón, delante de un peón adversario que para ser desalojado obligue a jugar D6 y quede débil el peón de E6. Acá se ve más claramente. Las negras continuaron con caballo D7, caballo F3, caballo G F6, caballo por F6, jaque, caballo por F6, caballo E5, buena jugada. Y el punto E5 cayó. Y ya se consumó la primera maniobra tendiente a apoderarse del punto en cuestión, de E5. Sin duda, las negras debieron jugar en vez de caballo por F6, G por F6, para llevarse el peón al dominio del punto E5 e impedir que ese cuadro fuera un centro de operaciones adversario. Pero temieron sin duda aislar el peón H, doblar los peones y tener luego dificultades para enrocarse largo, ya que el enroque corto queda destruido porque el peón G entra en la silla de origen. Esto sucedía en 1913, pero ahora la técnica ha probado que quien está con alguna inferioridad debe buscar la complicación, pues de ella surgen las contrachances, y que esto es más eficaz que una resistencia pasiva y normal, que generalmente se transforma en una lenta agonía, o permite un angustioso empate. Ahora se juega un ajedrez más ambicioso, aun cuando menos armónico. La jugada de capa blanca tiene además el propósito de evitar el desarrollo del alfil dama por vía B7. La partida. El desarrollo del alfil por vía B7, pues si B6 seguiría dama F3, amenazando la torre de A8, y si la torre se mueve a B8, entraría el ataque doble con caballo C6, amenazando la torre y la dama. También la dama desde F3 está impidiendo el desarrollo del alfil por vía B7, cuando la gran diagonal está impedido. Y también sería buena la jugada alfil B5, jaque. Y si el rival tapa con el caballo, seguiría dama F3, amenazando el punto F7, el mate, y también amenazando simultáneamente la torre. Por lo tanto, el caballo no puede ir a defender, entonces tendría que venir el alfil a D7 y cuando menos ya sería posible de cambiar el alfil obteniendo las blancas
el control de las casillas blancas, ya que al eliminarse el alfil quedaría la pareja de alfiles para el blanco y la debilidad de haber avanzado este peón que nos da dos cuadros importantes. Bueno, podemos situar una pieza. En este caso se aprovecha también con dama F3 para también luego poder o instalar el caballo en C6 o cambiarlo y obtener la pareja de alfiles. En ambos casos con ventaja estratégica. Técnicamente, la jugada choca con el principio elemental de que no debe moverse dos veces la misma pieza en los planteos, antes que hayan sido puestas en acción las demás piezas menores que se hallan en su casilla inicial. Pero en este caso la excepción es aceptable por el propósito que se persigue de restarle una maniobra de desahogo al rival. Maniobra muy importante porque es casualmente el alfil dama encerrado, el verdadero cáncer en germen de la posición negra. Por eso, luego de caballo E5, las negras continuaron con alfil D6, dama F3, C6. Los peligros de la rutina. Esta jugada rutinaria que se anticipa a un eventual jaque de alfil en B5 es un error estratégico que gravitará poderosamente en el transcurso de la partida. Encierra el alfil dama, pues coloca otro peón en casilla blanca, lo que ha de restarle movimiento. Y solo tiene el propósito de amenazar alfil por E5, D por E5 y dama A5 jaque y recapturan el peón de E5. Amenaza que es fácil de neutralizar. Lo más enérgico era D5. D5, vulnerando la base de apoyo del caballo de E5. En cambio, sería malo alfil por E5, porque si bien se elimina el poderoso caballo, se cede el alfil más valioso y queda una casilla muy débil en D6. Tenga que avanzarse este peón. Así como una diagonal muy promisoria para el blanco, A3, F8, la que acaba de desaparecer el alfil, que puede ser ocupada eventualmente por el alfil. Bien, por lo tanto, luego de C6, las blancas continúan con C3 y el negro continúa con enroque. Alfil G5, alfil E7. La necesidad de hacer esta jugada, que entraña una grave pérdida de tiempo y significa la consolidación automática del caballo en E5, muestra hasta qué punto ha sido falsa la defensa pasiva de las negras. Las blancas continúan con alfil D3, caballo E8. La situación de las negras no ofrece aún otra debilidad que la del alfil encerrado y la posesión del cuadro E5 de las blancas, pero la ventaja en espacio transformada en iniciativa está por dar sus primeros frutos. Las blancas amenazaban dama H3 con fuerte ataque. Si las negras siguieran con G6, G6, entonces quedarían muy débiles los cuadros negros del enroque y seguirían engendrándose debilidades. Obligado para que no entre el mate en H7, por
Ya que si viene el caballo a defender en F6, primero lo eliminamos y posteriormente entramos con la dama. Ahí estamos. Bien. G6 y estos cuadros F6 y H6 quedan débiles. Bien. Por eso luego de caballo E8, el blanco continuó con dama H3, F5. Veamos esta posición. El final del primer acto. Ha terminado la primera etapa de la partida. Capablanca no ha buscado otra cosa que provocar esta jugada, que si bien neutraliza la ofensiva blanca sobre el punto H7, crea ya un mal endémico en la posición negra, que se propagará más tarde a toda la partida, el peón de E6 y la casilla que está delante, donde actualmente se halla un caballo. Ahora, una vez logrado, por medio de la amenaza de mate, crear la verdadera debilidad del juego negro, Capablanca simplifica la lucha, cambia el alfil adversario encargado de cuidar los cuadros negros que tanto necesitarían de su acción y comienza la segunda etapa que mencionó Cherón y nosotros reproducimos. Concentración de fuerzas sobre el punto E6. Las blancas continuaron con alfil por E7, dama por E7, enroque corto, torre F6, torre Fe1, caballo D6, torre E2, alfil D7, torre AE1, torre E8, C4, caballo F7. Ingeniosa trampa con la cual el negro pretende zafarse de su incómoda posición. Aparentemente entrega un peón, pero de caer este, las negras lograrían el desahogo que buscan. Y caballo por D7, sigue dama por D7, alfil por F5, caballo G5, buscando la dama, dama G4, torre por F5, H4, H5, dama por F5, E por F5, torre por E8, jaque, rey H7, H por G5, dama por D4, etcétera. Y las negras se salvan del ataque. Pero se ha llegado, según Cherón, a una de esas posiciones típicas en las que, si bien es posible prevenir una línea de ataque, ha de facilitarse la realización de otras. En buen romance, las piezas negras, por la escasez de espacio en que deben actuar, se entorpecen entre sí y no tienen la agilidad necesaria como para neutralizar todas las amenazas que sobre la desventurada columna E se ciernen. Viendo la partida, esta variante, última jugada, luego de caballo F7, el blanco continuó con D5, buena jugada, y el equilibrio se rompe. Rompiendo el equilibrio, Capablanca ha llegado al límite de sus preparativos y ahora transformará el peón débil
en dominio de columna para valorizar de esta suerte sus torres y explotar la situación de la dama negra delante de la torre, que está contra el principio que aconseja no colocar las piezas de mayor valor delante de las de menor valor, porque se anula la eficiencia de estas últimas, o sea, de la torre. Las negras continuaron con caballo por E5, mejor que C por D5, pues esto daría la casilla C4 al alfil dama blanco, perdón, al alfil blanco. Luego de C por D5 quedaría la casilla C4 para nuestro alfil. También presionando por supuesto por la diagonal en la que está el rey negro. Bien, por eso jugaron, perdón, jugaron caballo por E5. Luego de D5, perdón, luego de D5 jugaron caballo por E5. Y las blancas siguieron torre por E5. G6, dama H4, rey G7, dama D4. Ingenioso pase de la dama al centro del tablero. C5, continuaron las negras. Forzado a causa de la amenaza dama por A7 y D por E6. Especulando con la situación de la torre de F6, que está impresionada por la dama. Claro que si mueven la torre, al mover la torre esta, la torre de F6, podríamos mover nuestra torre dando un jaque descubierto con la dama. Bien. Por lo tanto juegan C5 obligados y las blancas siguen con dama C3. B6. Las negras se deciden a entregar el peón. Dado lo penoso que resulta sostenerlo, tratan de simplificar la posición y buscar por esta vía un mayor equilibrio. Además, quieren que sean las blancas las que se preocupen en sostener el peón aislado. Las blancas siguen con D por E6, alfil C8, alfil E2. Buena jugada. La maniobra maestra. Todas las piezas mayores blancas coinciden en la acción sobre la columna E, pues hasta la dama, por su presión sobre el rey, que se halla en la gran diagonal, es muy eficaz. Falta colocar el alfil en el punto más fuerte que le brinda el tablero. ¿Cuál es? Fácil le será al aficionado observar que la casilla D5 ha de ser un bastión magnífico para esa pieza. Para lograrlo, no dudan las blancas en devolver a su vez el peón. Las negras continúan con alfil por E6, devolviendo el peón, alfil F3, rey F7 y alfil D5. El fin del drama. Y entramos en la tercera etapa de la lucha. La pequeña debilidad inicial se ha transformado en una parálisis absoluta de las piezas negras, que, que están agrupadas y que sólo de esta manera se pueden sostener. Las blancas ahora van a poner la dama en H6, la dama en H6, para seguir luego con H4,
bloquear los peones que protegen al rey e iniciar más tarde la ofensiva decisiva una vez que se le quiten todas las posibilidades de huida al ejército negro, que está casi copado. Las negras continuaron con dama D6, dama E3, torre E7, y F4, sigue dama H3, el alfil no puede capturar la dama porque está el alfil clavándolo, H5, dama H4, torre E7, dama G5, rey G7, H4, perdón, H4, dama D7, G3, F por G3, F4, y las negras no tendrían ninguna jugada para neutralizar la amenaza F5. Y finalmente, en el momento oportuno, torre por E6, que desmorona de una vez la resistencia adversaria. Bien, la última jugada de las negras fue torre E7, torre E7, y las blancas siguieron con dama H6, rey G8, para evitar que lo ataquen por la retaguardia. Las blancas siguieron H4, A6, H5, F4, H por G6, H por G6 y torre por E6. Bien. Y las negras abandonan. Se observa ahora una de las maniobras de sacrificio típicas en estas posiciones de bloqueo y piezas clavadas. Capablanca sacrifica calidad para explotar más tarde la situación de la torre de F6, que pasará a E6, quedará inutilizada para apoyar el peón de G6. Una vez que la torre esté acá, el alfil va a estar clavándola, mirando al rey, y este peón va a quedar sin defensa. Por ejemplo, con torre por E6, torre E por E6, torre por E6. No se puede jugar dama por E6 porque perdemos la dama. Hay que jugar torre por E6. Y en este momento la torre está clavada y se puede seguir con dama por G6, jaque, y queda doblemente amenazada la torre y la pierden. Se gana la torre y la partida. ¿Es esta producción de Capablanca un ejemplo acabado de cómo una pequeña debilidad, aparentemente sin importancia, resiente toda la construcción estratégica de una partida? Hay un principio mecánico que dice: toda armazón es tan sólida como el más débil de sus tornillos. Y esto es un símil perfecto para el tema que hemos esbozado. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.